Hoy es 13 de enero del 2013. Bueno, Padre, estamos un día más, la segunda hora para seguir disfrutando de su palabra, que nos siga edificando en esta parte donde me toca exponer el libro de Romanos y donde las diversas iglesias se confunden y malinterpretan, ¿no? Ayúdenme por su Santo Espíritu y por su palabra a poder trazar bien su palabra, ¿no? Y ahora vas a cantar Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Bueno, vamos a empezar. Muy lindo, gracias. Y espero que, como decía el cántico que estaba cantando, que Dios me haga un siervo útil para anunciar el mensaje de la cruz, ¿no? Y ver cómo Cristo nos ha reconciliado, ¿no?, con el Padre. Y eso para eso vamos a considerar el libro de Romanos. Hay un comentario, yo tengo un comentario, pues a todos aquellos que dicen, ay, qué lindo comentario, qué comentario está dando. Yo voy a dar un consejo. Todos los comentarios son buenos, yo tengo uno acá, de estos tengo unos cuantos, pero lamentablemente hay que entender de que no todos los comentarios son buenos, son reformados. Este que yo tengo en mis manos no es reformado, ¿no? Y fíjate que también es bautista. O sea, ¿y qué sucede? Que fíjate que en una parte él dice algo así, que justo que me toca a mí. Por eso que, ojo con lo que dicen aquellos que se basan en los comentarios, meten la cabeza y leen solamente lo que dice un comentarista sin guiarse por la palabra de Dios y por Santo Espíritu, me haber orado, porque si no, lees así, yo leo comentarios, yo leo todos los comentarios, todo lo que voy pasando, pero no es que me quedo con lo que dicen ellos. ¿Por qué? Porque si no estaría repitiendo cosas. Acá él en esta parte, este comentarista está diciendo de que en una parte, decir que el olivo con sus ramas, estoy hablando porque vamos a leer Romanos 10, 16, 17, pero él dice, decir que el olivo con sus ramas naturales e injertadas, un cuadro de la iglesia, sería un gran error. En la iglesia no hay diferencia, los creyentes son uno en Cristo Jesús. Dios no ve a los miembros del cuerpo como judíos o gentiles. El olivo ilustra la relación entre los judíos y los gentiles en el programa de Dios. El desgarrar la rama equivalen a callar. Y bueno, él sigue hablando y hablando, donde
yo no estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que él dice, ¿no? Y es un comentarista muy conocido, ¿no?, como Warren E. Wiersbe, ¿no? O ya lo dije, ¿no? Yo creo que no es así como él lo dice, ¿no? Porque voy a leer y voy a tratar de ponerlo. Yo busqué una forma un título, es lo último que me cuesta siempre ponerlo, y está viendo cómo ponerlo. Y está en muchas partes, si vos lees, aparece injertados en Israel, puesto en el olivo, y he buscado prédicas, tengo contando algo personal mío, y no pude encontrar nada de lo que voy a predicar. Por eso, como digo Martín Lutero, espero que Dios me ayude, porque creo que soy el único que voy a decir esto, y quizás muchos no estén de acuerdo, y hasta ni pastores reformados muy conocidos, pero no me puedo basar en lo que he escuchado de otro, ni lo que he dicho, sino que me dicen las escrituras, que guiado por el Santo Espíritu, creo que es lo correcto. Y como dice mi nombre es Daniel, y dice Dios es mi juez, y voy a tratar de hablar lo que yo creo que es correcto que dicen las escrituras, porque bien vamos a hablar que estamos injertados en el olivo, o sea, en Israel ahí, yo le puse injertados en Cristo al tema, no en Israel, injertados en Cristo, no en Israel. Y lo voy a tratar de probar bíblicamente, no porque con gritos y esas cosas para que se pueda entender y metérselo en la cabeza a la gente, sino estamos injertados en Cristo, no en Israel. Y ya lo vimos muchas veces en estos estudios romanos, Israel representaba a Cristo, ya vimos en Oseas, Mateo, desde el desierto llamado a Israel, ¿no? Pero él representaba a Cristo, porque Israel nunca pudo, siempre fue un pueblo infiel, solo representaba lo que iba a ser Cristo, y ahora estamos en Cristo, como dice Romanos 6, Romanos 6 que estamos injertados en Cristo. Espero que se hayan podido entender un poquito esto de este modo, lo que fue una pequeña introducción, ¿no? En Romanos, entonces le invito a Romanos 11, 16 y 17, pero vamos a ver 16 nada más. ¿Leo? Sí, por favor. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las otras ramas. Bueno, para entender esto, me traje varias cosas el día de hoy. Voy a leer un lenguaje sencillo y después me voy a tratar de explicar lo que quiere decir esto, porque ahora se la complicó un poquito acá. Pero en el 16 dice así: si alguien el lenguaje sencillo, la Biblia, si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad está ofreciendo toda la masa con que hizo el pan. Y si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Eso es un lenguaje sencillo lo que quería decir, ¿no? Decían eso. ¿De dónde viene esto? Otra vez más, no olvidemos que Pablo tenía el Antiguo Testamento. Por eso las cosas que él habla o lo que él dice, generalmente las va a sacar. Él no va a decir Primera de Pedro, porque no va a decir Romano porque la estaba escribiendo él y da la otra carta de Pedro. No, entonces sacaba siempre lo que él tenía, el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces por eso que él está nombrando a Levítico, está nombrando a parte de ahí, ¿no? O sea, de lo que está nombrando. Y él dice, yo en mi traducción dice, pero si alguna de las 16, mi traducción dice así: y si la primera porción es santa, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Bueno, vi que en el lenguaje sencillo, o sea, si escuchaste, yo dije, y si alguien ofrece a Dios el primer pan que hornea, esto es lo que quiere decir acá, y si la primera porción es santa, también la masa. O sea, el pan que se hornea. Estaba a hablar un poco de las primicias, no sé si escuchado esa palabra. Yo en una iglesia que estaba antes, esa de las propiedades, las primicias, para el pastor que estaba enfrente y la gente se volvía como loca, eufórica, queriendo tocarlo, porque si no lo tocaba a él, no servía de nada. En esa iglesia la primicia era el primer sueldito tuyo, o la primera cosa que te venía a vos, o lo primero era, entre otras cosas, entregarle a Dios el primer hijo, pero eso es primicia para ellos. O sea, de lo que salía, ¿no? Bueno, sí, lo sacan de acá, del Antiguo Testamento, ¿no? Eso. No sé si has escuchado eso. ¿Escuchaste una vez? ¿No escuchaste? ¿No viste las primicias? Sí. Bueno, las primicias, como que te olvidaras siempre de esas iglesias. Yo me acuerdo siempre de eso, me trato de no olvidarme de las cosas. Te voy a dar la primicia del primer sueldito. Sí, eso sí. Pero si no tenés, no importa, porque Dios dice que le tenés que dar a tu primicia. Y así te sacaban todo, ¿no?
Bueno, vamos entonces vamos a ver un poco ahora de lo que son de los patriarcas. Esa es la idea de lo que Pablo habla. ¿Qué quiere decir este pedazo de masa y de la raíz? De una forma está como alegorizando Pablo, ¿no? Está mostrando porque va a mostrar de la masa y de la raíz. Va a estar un poquito difícil, ya digo el estudio, ¿eh? O sea, después lo voy a tratar de explicar en sencillas palabras, pero él está hablando de masa y la raíz. Y él está hablando de que estas masas y la raíz, los patriarcas representaban al primer pedazo de masa y la raíz. Cuando él está hablando, cuando dice, y si la raíz, la masa, lo primero, o sea que está hablando la masa y la raíz, está hablando de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, está hablando de eso, ¿no? De toda la masa, de sus descendientes. Entonces vemos que ellos han dejado a sus descendientes, o sea, los israelitas, o sea que él está hablando, que quiere decir toda la masa y las ramas. Cuando él habla toda la masa y todas las ramas se refieren a Israel, ¿no? Ellos dejaron un legado, o sea, de completa espiritualidad. Hasta acá yo voy a hablar que es así. A medida que pase el sermón, voy a tratar de enfocarlo, que en sí es en Cristo. Estamos injertados. Ahora sí estamos hablando sobre eso, ¿no? De la santidad, o sea, lo que habían pasado, porque Dios ha hecho un pacto con Abraham. Entonces, lo que ellos habían dejado legado de ellos tenía un efecto, o sea, sobre la nación de Israel, ¿no? Esta palabra primicia, ahora voy a ir a donde está, en el griego es aparche o aparch, ¿no? Y esto denotaba esta primicia el primogénito, o sea, lo primero. ¿De qué? De los granos, de los frutos, era separado, o sea, y eso se era separado para Dios. Dios había mandado que separan, y era una ofrenda para Dios, o sea, en el Antiguo Testamento. De esa forma, ellos en Números 15, 19, 21, de esa forma, ellos mostraban gratitud, pero a la misma vez estaban mostrando que dependían de Dios. Incluso nosotros cuando yo como trato de agradecer y no olvidarme de agradecer, y siempre por más que trabajo mi sueldo práctico es de Dios. ¿Por qué? Porque yo con eso yo le demuestro que soy agradecido porque tengo, sea lo que sea que me pone siempre en la mesa, o lo que me den, o si me lo consigo, o me lo compro con mi plata, o me lo regalan, tengo para comer. Le agradezco a él porque de esa forma yo le estoy demostrando a él que soy agradecido, y no solo eso, le estoy demostrando que estoy dependiendo de él yo. No es que me lo gané con mi mano y que yo esto así como me lo dieron. Entonces yo lo mismo. Era la forma de ser agradecido y ser dependiente, o sea, depender de Dios. Para eso estaba en Números 15, 19 al 21. Eso siempre decía. No que da la primicia que el Señor te va a devolver el 100%. Invertí, ese pacto con Dios. No. Era una forma de agradecer con Dios y de depender de Dios. Esa es la idea, ¿no? Esta iglesia de la prosperidad. Y si él no hacía esto, él no podía participar de toda la cosecha que iba a tener, ¿no? Entonces, las primicias generalmente era lo mejor de lo que se iba a participar de toda la cosecha, ¿no? Levítico, no sé, voy a tratar de buscar un texto nomás, pero ¿vos querés buscar? Sí, por favor, así me hace el favor. Levítico 15. Yo tengo del 19, pero fíjate si me podés leer del 18 al 21, no creo que sea largo. 18. Al 21. Y cuando un hombre yaciere... ¿Es Levítico 15? Levítico 15, 18. Sí. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. ¿Hasta el 21? Y cuando un hombre yaciere cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que lo tocara será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre ella se acostará mientras estuviere separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. ¿Eso es número? Levítico. Levítico, perdón. No, eran números. Me equivoqué yo, ¿no? No te equivocaste vos, me equivoqué yo. Eran números. Está bien, me equivoqué pues yo tenía Levítico 23:10 y eran números 15. No. Levítico, ahora sí, no me equivoqué yo, está bien. Números
Números Sí. 15, 18 y 21. Un mismo estatuto tendréis vosotros en la congregación, y el extranjero con vosotros mora, y será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros. Así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros, y el extranjero que vosotros moras. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofrecéis ofrenda a Jehová, de lo cual primero que amaséis, ofrecéis una torta en ofrenda, como la ofrenda del aire, y así la ofreceréis. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿No? Bueno. La idea que ya vimos, por eso no quería leer porque si no pierdo mucho tiempo. Claramente trato de decir el texto y después si lo quieren buscar, pero es así. Es que la primera primicia era para Dios, de esa forma, o sea, la persona, Dios era la forma que Dios santificaba esa ofrenda para después participar de toda la cosecha, ¿no? Eso es lo que dice. Y si la primera porción es santa, también la masa, y la raíz es santa, también las ramas. No nos olvidemos que lo que Pablo está tratando de explicar, está hablando acá de los patriarcas que representan la masa y la raíz. Y la idea sería esto, pero si alguna de las ramas fueron, si la primera porción es santa, también la masa. Y si la raíz es santa, también la rama. Está hablando de los patriarcas, si ellos fueron santos y Dios, como él está haciendo como comparando entre la primera porción de lo que se entrega, Dios acepta, pues Dios cuando aceptaba esas ofrendas que hacía el pueblo de Israel era santificada para poder participar de toda la masa, de toda la cosecha iba a ser santificada y bendecida por Dios. Entonces, Pablo está usando esta ilustración para mostrar que los patriarcas, o sea, representaban el pedazo de masa y de la raíz. Si ellos habían sido santos, o sea, Dios había aceptado ese sacrificio, o sea, de Abraham, o sea, todo también iba a ser santificado el pueblo, ¿no? Porque había hecho un pacto que vamos a ver, ya lo vimos muchas veces con Abraham, ¿no? Entonces, la parte dice también es santo. Entonces, el propietario, o sea, que hacía eso, de esa ¿cómo se dice? De la primicia, participaba de toda la ofrenda, de una vez que había sido consagrado. Entonces, Pablo utiliza esta ilustración para mostrar que esta nación judía, o sea, el pueblo, o sea, el remanente, no nos olvidemos que de Abraham iban a salir la parte, por decir, carnal, el raíz carnal, o sea, el descendiente de la carne, y el espiritual, la simiente que iba a venir de Cristo, ¿no? Porque no todos los que son de Abraham, los descendientes que son de Abraham, son el verdadero Israel. ¿Recuerdan que ellos decían, somos, nuestro padre es Abraham, y lo quisieron matar y lo mataban a Cristo, los mismos judíos? Entonces nos vemos que ellos no eran ningunos santos, había un pueblo escogido por Dios. Entonces Pablo está hablando de ese pueblo, ¿no? Que habían ha sido justificado por fe, o sea, como querido Abraham, ¿no? Descendientes espirituales, por decir. Entonces, habían sido apartados por medio para Dios, ¿no? Este pueblo, ¿no? Algunos comentaristas, algunos hermanos piensan que se refieren a los primeros convertidos cristianos, pero es más probable que se esté refiriendo a los primeros padres, o sea, a Abraham, a Isaac y a los primeros padres, ¿no? De la nación judía. Y por la piedad que ellos tuvieron por su vida, de esa forma, era una forma de santificar los apartados, o sea, para el servicio de Dios, ¿no? Dios había aceptado sacrificio, o sea, de ellos, ¿no? O sea, en sí no es que eran salvos por obras, pero sí está
no sé si se puede entender lo que quiero decir. Ellos representan a eso, ¿no? Entonces, pero no es que todo el pueblo hace salvo, sino muchos, vemos que dentro del pueblo, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, no todos fueron salvos, ¿no? Entonces implica que algunos de la masa serían rescatados y serían salvados. No todos, debemos entender esto porque muchos creen que todos. En Jeremías 2:21 dice así: pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Entonces representa a Israel, ¿no? Esta vid, este aro, ¿no? Esta palabra, si buscas los patriarcas, que se primicias aparche, como dije, ¿no? Quiere decir, y la raíz, que en el griego es rit sac, sería algo así, ¿no? Ahora voy a explicar bien qué dice. Masa es furama, rama, bueno, no tiene mucha lo que quiero así explicar esto, no es dar tanto el nombre en el griego, pero sí lo que significa cada uno. Cuando habla de primicias y la raíz, se refiere a los patriarcas, eso sí me gustaría que quede en la mente. Y cuando se refiere a la masa y a la rama, está hablando de la nación de Israel. Él dice en el versículo 16, si la raíz es santa, o sea, está hablando así. La raíz, o sea, ¿qué es? ¿Dónde está la fuente de los jugos? O sea, nutritivo por el que se alimenta el árbol, ¿no? Sí. Y son necesarios ¿para qué? Para el crecimiento. El árbol hace... La raíz va buscando así el agua y todo, y le alimenta hacia el árbol, el tronco y las árboles y va creciendo, ¿no? Y ahí le va pasando, o sea, el carácter sea del árbol o el fruto que va a dar, ¿no? O sea, lo que es. Entonces vemos que es una relación similar de esto, desde el primer fruto, o sea, que hacía la masa del pan, ¿no? En Jeremías 11:16 hay un texto, yo no lo busqué, pero voy a tratar de encontrarlo rápido. Jeremías. El profeta en Jeremías, Biblia de las Américas, voy a leer, dice así: no es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. Perdón, estaba leyendo el 10, es Jeremías 11:16, ya me parecía. Sí, en Jeremías 11:16 dice así: olivo frondoso, hermoso en fruto y forma, te puso por nombre el Señor. Con ruido de un gran estrépito ha prendido fuego en él y sus ramas son inservibles. Entonces, ¿quién era el olivo frondoso, hermoso, en fruta y en forma? Era el pueblo de Dios, ¿no? Jerusalén. Eso cuando está hablando del pueblo. Pero que dice, que dice frondoso, en forma, dice, con ruido ha prendido fuego, y sus ramas son inservibles. Mucho de lo que yo he hablado durante esta hora de culto, yo sé que muchos no están de acuerdo en muchas iglesias, ¿no? Pero a mí no me importa porque no estoy para conformar a hombres, sino lo que dicen las escrituras. Y aquellos que no entienden les da lo mismo porque no entienden, porque no es lo mismo. Pero aquellos que pueden tener un poco de discernimiento van a decir que no es así. Cuando yo empiezo a decir de que no es así, o sea, como ellos dicen, yo creo que hasta acá sí está hablando de los patriarcas, está hablando de la nación de Israel, pero todo eso, si vos has escuchado la predica del pacto de Dios, solamente simbolizaba, era una sombra, algo de lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Vos por más que estés injertado en Israel y estés puesto viviendo en Israel y tengas la nación de judía, que tu padre es judío, de lo que sea, y no estás en Cristo, estás perdido. Como vamos terminando el sermón, vamos a ver que tenés que estar injertado en Cristo, no en Israel. Puedes estar donde vos quieras, que no. Si no estás en Cristo, estás perdido, porque Él es el verdadero Israel. Ya pusimos una prédica: Cristo es el verdadero Israel. Ni siquiera, yo todavía estoy viendo, ni siquiera la miro. Y tiene muchas buenas enseñanzas, ¿no? Una de las cosas, yo del college Calvin, algo así, lo saqué de un hermano de ahí, que era en el colegio, en el instituto de calvinista, ¿no?
Y es una lástima porque a la gente no le importa esas cosas, ¿no? Tiene la puesta centrada en Israel, qué va a suceder en Israel, qué no va a suceder en Israel, qué se está levantando en Israel. Y la escritura no dice ni siquiera los signos, no va a escuchar ni las escrituras, vas a leer, ni ningún himno que dice pon tus ojos en Israel, sino dice pon tus ojos en Cristo, dice así. Ella tiene su mirada puesta siempre en Israel, qué va a suceder, cuál va a ser el plan mundial, que se levantan las naciones, y la escritura dice pon tus ojos en Cristo. Y lamentablemente están mirando ahí qué va a suceder, qué no va a suceder, cuando la escritura nunca hablan de que va a suceder algo así político ni nada. Lamentablemente lo sacan del libro de mi tocayo Daniel, ¿no? Pero mal interpretan. De eso también se subieron unas prédicas de eso. Entonces, en sí estaba representando acá, o sea, a referencia a Abraham y a los patriarcas, ¿no? Que ellos sí fueron los fundadores, o sea, de la nación. Ya esto lo vimos en los pactos, ¿no? Fundadores de la nación judía, ¿no? Y estos patriarcas sí fueron, o sea, santos, y bueno, al ser santo, o sea, toda la masa iba a ser santa, ¿no? Y todas las ramas, los descendientes, ¿no? Porque en Génesis 17 y 7 vemos el pacto, o sea que Dios le había ofrecido. Mira, Génesis 17, para leer un poco, o sea, lo que dice ahí. Dice así: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en corazón, a ver si es esto, Génesis 17, no, me parece que es 7, sí, Génesis 17, 7, siempre leerlo. Y estableceré, es así, Génesis 17, 7, el pacto confirmado, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de todas tus descendencias después de ti. Por eso, yo iba a explicar, lamentablemente no he encontrado ningún comentarista, ni en Julian Hendrickson, que también ya lo dije, que es un buen comentarista, uno de los mejores que yo trato de apoyarme, en otros más, ni en otros comentaristas de 1700 que busqué, nada de lo que yo pude encontrar, y tuve que apoyarme en las escrituras. Y yo creo que no es Israel lo que está hablando acá, sino que la descendencia y la simiente, como dice Gálatas 3, 29, como está hablando de tu simiente, y espero que no me mire a mí y me diga, está secretario, sino que traten de escuchar atentamente lo que Dios quiere decir por las escrituras. Yo me puedo equivocar, me invito a que ustedes escudriñen, pero las escrituras hablan muy claro quién es esta simiente, quién era que iba a venir. Y si estamos en Él, somos hijos de la promesa. Creo que ya sabemos de qué está hablando, ¿no? Gálatas 3, 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos de la promesa. ¿Qué dice? Si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En el 16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, la que yo leí en el 17:7. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y acá está, y a tu descendencia, es decir, Cristo. La palabra de Dios le dice. Yo no me encontré ningún comentarista. Soy el único que hasta ahora, toda la semana orando y pidiéndole, por favor, no quiero equivocarme. Pero como no me he basado en ningún comentarista, nada, por eso le digo a aquellos que están escuchando, están aprendiendo, los libros son buenos, los comentarios son buenísimos, pero si vos no lo encontrás en esa escritura, y son los mejores de los mejores, son suizos, son alemanes, te salió no sé cuántos libros que lo encargaste, y no dice lo que dice la escritura, perdiste plata. Está bien, pero que la escritura te dice otra cosa. Y a mí la escritura me dice otra cosa, ningún comentarista que yo tengo de ahí lo he encontrado. A mí la escritura me dice que la descendencia es Cristo. Y no es, o sea, que esté hablando de Israel. Y sí, en verdad, ellos mostraban, o sea, lo que iba a hacer a Cristo, pero sí tú estás hablando del Señor Jesucristo. Entonces, podés estar injertado, podés estar en Israel, todo lo que quieras, pero si no estás en Cristo, no tenés al Señor Jesucristo en tu vida, estás perdido.
Entonces sí, Pablo está usando usa una ilustración de la raíz y de la rama, que habla de un árbol, o sea, de Israel, ¿no? Pero eso, vamos, que Israel fue infiel. Y el único que fue santo, o sea, ¿quién con el que está hablando? Vimos, no sé, ya vimos en Mateo la otra vez. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de el Señor Jesucristo. Muchos no creen que esté hablando de la iglesia, del Señor Jesucristo, como este hermano también comentarista que estaba ahí, que yo avisé al principio, no creen que hablan de la iglesia. No sé si ustedes se van a dar cuenta, te has dado cuenta, yo voy a hacer algo que me gusta hacer a mí, y es hacer pensar a las personas, más allá. Si vos lees, hay otros hermanos muy queridos de allá, que son hermanos bautistas fundamentalistas, ¿no? Y ellos no creen lo que yo voy a decir. O sea, creen lo que dice el pastor, nomás de ellos, pero nada más. No buscan. Ellos, fíjate, yo te voy a usar el cerebro. Fíjate el versículo 16. Y si la primera porción es santa, también la masa, y la raíz santa, también las ramas. Pero fíjate que dice el 17. Pero si alguna de estas ramas fueran desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y llegaste a ser comparticipa de la raíz de la rica savia del olivo. Si vos lees todo esto, no vas a encontrar nunca dos árboles. Vas a encontrar un árbol, una iglesia, una esposa. Y así siempre va a encontrar uno. Entonces, ¿por qué Dios no ve, ya no hay judío, no hay gentil? Todos somos uno. Cristo, Efesios 2, rompió la barrera. Entonces yo dice, no, porque hay un tiempo para Israel, después, y no es lo mismo, la iglesia es la iglesia, Israel es Israel. No es así. Lamentablemente le hacen caso a sus pastores, y sus pastores no hacen como yo. Yo no soy un ejemplo de nada, pero Pablo dijo, sé ejemplos de mí. Entonces yo no me baso en ninguna en ningún comentarista, ni ninguna Biblia de Scofield. Porque yo, para hacer fácil, no están así como toda la semana rompiéndose la cabeza como estuve yo, y lo digo, o sea, sin pelo en la lengua. Hasta cuando el cerebro me ardió, de verdad me ardía la cabeza, me ardía, y buscaba a las 2 de la mañana dando vueltas qué hacer, no hacer, si decirlo o no decirlo, o me pongo en contra de todos, o digo lo que dice la Biblia, y no, yo no me baso en ninguna Biblia de Scofield, y hago el sermón muy facilito así porque para que digan que facilito que es, así de esa forma no piensan mal de mí. Entonces todos me quieren y yupi. No es así, debemos decir lo que dice la palabra de Dios, y si el Hijo de Dios que está escuchando la recibe, porque el Espíritu Santo le ha mostrado a ellos. Pero es así, está hablando del Señor Jesucristo. Pero ellos creen que no. Ya vimos Gálatas 3:29, ¿no? Que dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa de heredero. Entonces, más adelante vamos a ver que la raíz es Cristo. En Apocalipsis le voy a tratar de mostrar. Sí. Entonces vimos que Dios se comprometió con Abraham y que le daría una simiente que permanecía para siempre. Israel no apareció, pero significa que fueron, vamos a ver más adelante, o sea, bueno, no lo voy a explicar porque si no voy a confundir un poquito más, pero lo voy a dejar para más adelante. Pero esta simiente que vendría, ¿quién es? Cristo, ya lo vimos en Gálatas 3:29, ¿no? Y Dios cumplió su propósito en Cristo. Lo que sucede con muchos hermanos, es que creen que las promesas que están en el Antiguo Testamento, creen que todavía faltan cumplirse. No sé si se puede entender. Ellos muchos hermanos, o sea, bautistas, creen que las ciertas promesas, como la Ezequiel 40 o así, faltan cumplirse. O sea, las promesas fueron cumplidas ya en el Señor Jesucristo. No es que todavía, no es que faltan cumplirse. ¿Se puede llegar a entender? Sí. Ellos dicen, bueno, no, porque faltan cumplirse las promesas, que vaya allá, que venga acá, que reine durante 1000 años, y faltan ciertas promesitas que falta que se queden, no, que ya cumplió todo en Cristo, y Cristo ya lo ha cumplido. Lo único que sí falta es que Cristo venga al juicio, pero ya cumplió. Ellos, bueno, dice que faltan ciertas cositas que se llaman dispensacionalistas, ¿no? Y con habla de primicia, cuando te va a 1 Corintios 15:20, fíjate lo que dice 1 Corintios 15:20. Quiero que entienda esto. Las escrituras del Evangelio es como un compás. ¿Han sido a la escuela alguna vez? Yo cuando era chiquita era pobre, pero tenía un compás. Un compás es como un cosito así, no sé si lo has visto. Es una cosita así con un puntito con el que se pone en un lugar,
y un lapicito, vos lo ponés y hace todo un circulito, te sirve para hacer círculos. ¿Lo has tenido vos en la escuela? Se pone así, es como así, vos lo pones así y haces un círculo, es muy fácil. Vos se abre o se cierra, vos haces el circulito lo que querés. Después haces un circulito así y otro en el centro, otro arriba, se utilizan para hacer, bueno, la escritura es lo mismo. El punto es Cristo y todo lo que está alrededor va concerniente a él. Todo gira alrededor de Cristo, no alrededor de Israel. Entonces es así. En 1 Corintios 15:20 dice así. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que han dormido. Primicias, la misma palabra de aparche que leímos recién, ¿no? Él es la primicia, es lo primero. Y si, ¿ves? Porque no me confío en los comentarios yo, por más reformado que sean. ¿Por qué? Porque Dios aceptó esa primicia, esa primera masa, fue santa. Israel nunca fue santa. Pero él sí, representación de Israel representaba a Cristo, y él fue santo, y Dios aceptó a Cristo. Y si nosotros estamos en eso, toda esa masa, que es esa primicia que aceptó Dios, porque ese fue olor fragante, ese pan rico que está haciendo, eso me gustó a mí, dijo el Padre, por decir. Es así, yo acepto esto, santo para mí. Bueno, todo lo que viene de la masa, nosotros con él, también es santo. Los que están en él. Si vos comés un pan y sacás un pedacito, está rico, pero está bueno, entonces está todo, sí lo aceptas, está bueno, va a estar rico, bueno, entonces todo va a estar, entonces todo lo que están en Cristo son santificados. Vemos si vos, santificados en él, 1 Corintios 1:30, ¿no? Eso. Entonces los que están en Cristo, no los que están en Israel. Como yo le digo mano chanta, le digo que está aquí en Mar del Plata, dice, hermano Bosé y Jerusalén, te tocar, dice, no sé, no hablo de cosas, pero de tocar, sanidad, todo esto, le digo, porque fue a Israel y trajo no sé qué cosa, una tela que estaba en el viento ahí ungida y pasó la señora que tocó el manto, no sé cómo sabe que justo fue ahí, porque de verdad no lo sé, habrá vivido uno hace 2013 años que estuvo ahí sin morir, que le dijo, justo acá pasó y acá le tocó. Y él decía, no, porque está ungido y porque está la unción de que pasó la señora. ¿Te das cuenta? Predicar un evangelio tan sencillo es muy fácil. Hechos 26:23. Como yo digo, lo difícil es cuando nos encontremos al final del camino. Hechos 23. A mí me cuesta mucho porque siempre me acuerdo que en Santiago dice, no hagas mucho de vosotros, muchos maestros, mayor condenación tiene. Y otra palabra que me suena en mi cabeza, cualquiera que hagáis extraviar a uno de mis hijitos, hay de vosotros, hay Daniel si hacéis extraviar a alguno. Entonces por eso me preocupo mucho de lo que voy a traer, ¿no? Mateo 26:23 dice así. 26:23 dice así. Que el Mesías sería sometido a sufrimiento y que siendo el primero en resucitar de los muertos iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Iba a ser él la primicia, el primero en resucitar. No es lo mismo que 1 Corintios 15:20. Entonces él la primicia, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Es el primero. Nosotros también somos primicia. En Santiago 1:18, Apocalipsis 14:4 habla de que también nosotros somos la primicia, ¿no? Después lo que íbamos a venir. O sea, pero él es el primero. O sea, ¿no? Los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Hemos resucitado. Vamos a ver en Romanos 6. Con él. En Romanos 11:17, que lo leo yo. Sí. Romanos 11:17 dice así. ¿Querés leer vos? Romanos 1:17. Yo leo el lenguaje sencillo. 17. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bueno, en mi lenguaje sencillo es así. Cuando Dios rechazó a algunos judíos y a ustedes los aceptó en su lugar, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Cuando Dios rechazó a algunos judíos, no toda la nación de Israel,
Yo no digo que ha sido rechazado, sino que algunos lo rechazó. ¿Por qué? Por su incredulidad, ya lo sabemos. Y a ustedes lo aceptó en su lugar, o sea, hablando de nosotros, ustedes llegaron a formar parte del pueblo de Dios. Entonces después ahí dice que no, que solamente hay un pueblo, por la nación, o sea, y que nosotros somos la iglesia, que no formamos. Pero que es el primero de Pedro 2.9 nos dice que nosotros somos pueblo de Dios, nación. Y las escrituras viven nombrando, Efesios acá se puede nos dice que, bueno, y sigue nombrando. Yo los invito a que lean Efesios 2 siempre, especialmente del versículo 11 en adelante, para ver que ya no es como yo dice, ¿no? Llegaron a formar parte de un pueblo de Dios y así recibieron la vida eterna. Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito esto. Este es el último versículo que voy a leer. Que yo tengo la traducción Biblia textual, ya dice un poco que es más difícil de entender, pero dice así: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas llegaste a ser copartícipe de la rica savia del olivo. Bueno, ahora está mostrando otro ejemplo, Pablo. Está mostrando que las ramas inútiles, o sea, las que no producen fruto, o producen frutos pobres, se cortan y se injertan un mejor tipo. Acá Pablo, muchos están en contra de lo que dice Pablo porque dice que Pablo que el injerto se hace al revés. Si vos sabés un poco de apicultura, vas a ver que lo que Pablo está diciendo parece como que no tiene mucha razón. Pero Pablo en el versículo más adelante, si vos leíste Romano, fíjate que dice injertado contra naturaleza, dice en el versículo después. No tengo ganas de buscarlo porque está por acá, ¿no? Lo reí, a ver si dice no te dejaste. Bueno, pero en uno de estos versículos que está, que no tengo tiempo de buscar ahora, a ver. Bueno, en estos versículos dice que ha sido injertado contra la naturaleza. Dice, vale, pero está claro, porque él está usando en sí lo que quiere, tiene que demostrar lo que él quiere decir. No está hablando de apicultura, de cómo tiene que ser una verdadera injerción. ¿Sabes qué es injertar, no? ¿Sabes eso? Sí. Es cuando, ya lo explicamos en Romanos 6, cuando una planta no está dando mucho fruto, se saca las partes que no sirven, y de otro de bueno, se lo pone, se lo ven así y se hace para que dé un fruto de acuerdo mismo al fruto de que vos pones, no al que tiene, ¿no? Para que dé fruto, ¿no? Sí. Se va sacando. Bueno, acá está hablando de algunos, no de todos, sino que algunos descendientes de Abraham serían cortados y serían echados fuera, porque eran estériles. Pero ¿cuál era la esterilidad que vimos nosotros ya en estos meses? Es que Israel no había creído, por cuanto su incredulidad y su pecado, que no venían a Cristo, que querían, dice tú te haces Dios, ¿verdad? Y lo quisieron, lo crucificaron, lo mandaron, ¿no? Ellos se fueron desgajados. La palabra desgajado es clavo, dice romper, cortar, quebrar. Y esto se refiere, ya vuelvo a decir una vez más, a algunos, no a todos, la nación, ¿no? La nación de Israel. Y esto que son cortados, podemos ver que se refiere a ellos por los versículos versículos 18 y 19. Fíjate que dice, no te dejaste contra las ramas, si te jactas tú no sustentas la raíz, sino la raíz a ti. Dirás entonces las ramas fueran desgajadas para que yo fuera injertado. Entonces está hablando de algunas no de toda la nación de Israel, sino de algunos, ¿no? Que no han creído. Ellos fueron sacados de ahí, ¿no? Porque no todos pertenecían, o sea, no todos eran de la fe de Abraham, ¿no? Entonces los que no creyeron fueron... Ahora vamos a ver por el Señor Jesucristo, ¿no? Porque estoy leyendo, le voy a buscar algunos textos por sus propias palabras, dijo Cristo. Hay unos versículos que ya lo he nombrado yo, que estas ramas y este árbol representan a la nación de Israel. Dice Jeremías 11:16, que ya lo leí, Salmo 80, 11:16, que no lo leí, Isaías 27:11. Isaías 27:11 dice que serían cortados. Pero yo voy a buscar en lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 8, 11 y 12. Mateo 8, 11 y 12 dice así: y os digo que muchos vendrán de oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera, y allí será el llanto y el crujido
de los dientes. ¿Quién lo dijo? Cristo. Cristo mismo dijo que vendríamos nosotros, o sea que no estamos lejos, fíjate, nosotros somos el oriente y el occidente, y sobre a la mesa. Compartiríamos de la mesa de las bendiciones de Abraham. ¿Te acuerdas? Ya se hace su vuelta, su mesa, vimos la otra vez, como dijo ahí, porque claro, al no creer, ellos ya tenían todas las bendiciones, al no creer se fue esa bendición en maldición. Pero nosotros venimos a compartir con la mesa. Cristo dijo que Él está a puerta para sentarse, para compartir con nosotros la mesa. Es disfrutar la comunión con Él, creer lo mismo con Abraham. Pero a los hijos del reino, pero dice en el reino, más a los hijos del reino. ¿Quién eran los hijos del reino? Ellos eran la nación judía. Ellos eran los hijos, a ellos se les fue dada la promesa. Serán echados a las tinieblas allá afuera, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Otro más texto de la palabra del Señor Jesucristo, Mateo 21:43. Mateo 21, aparecen duras palabras de hoy. ¿Qué decide Daniel contra la nación de Israel? Debemos bendecirla. Sí, debemos orar porque muchos sean salvos. Hay promesa para ellos todavía, mientras vengan el arrepentimiento a Cristo, el Mesías Jesús Hamashiach, que ya ha venido. Pero no es como estos hermanos que se quedan tranquilos y vos los ves ahí predicar de un Jesús arminiano y como yo me siento a veces como Pablo, dice, muchos de vosotros también tenéis para comer, mientras nosotros, yo ando en bicicleta, mientras ustedes andan en camionetas, y ustedes está todo bien. Y Pablo encarcelado, mientras vosotros parecéis reyes, dice Pablo. Y vos lo ves predicando a un Jesús que le trae, creen que está en la época de la prosperidad, no de la prosperidad, son de sana doctrina, pero creen que están en una etapa diferente. No todos de ellos, pero algunos de ellos sí creen eso. En Mateo 21:43 dice así, 21:43. Por esto os digo que el reino de Dios, escuche lo que dijo el Señor Jesucristo, el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. ¿Quién lo dijo? Daniel, no, Cristo. Dice, pero es la nación de Israel. Cristo dijo, os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. ¿Qué dice primero? Pero no, vosotros son nación santa, pueblo querido. Efesios dice que nosotros que no participábamos, que nosotros no estábamos ahí, ahora sí participamos, ya no es judío ni griego. Lamentablemente muchos hermanos bautistas dicen de que no es así, que nosotros somos la iglesia, después Israel y bueno, y eso trae, no solamente por eso, sino que trae muchas complicaciones y muchas falsas promesas, y se quedan muy tranquilos. Mateo 15:13, no sé si, quizás no se puede llegar a entender la gravedad que es, pero hay una terrible gravedad predicar eso, porque ellos están predicando. Para empezar, está predicando algo que no es evangelio. El evangelio dice, maldito sea que no está anatema que predica otro evangelio. Eso no es evangelio. Mateo 15:13 dice así. Entonces él respondió, dijo, toda planta, mirá, esto dijo Cristo. Él respondió, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Con quién está hablando? Con los fariseos. Pero no está hablando de otros, sino hablando de estos judíos, ¿no? Y dijo, dejadlo, dejadlo. Toda esta planta que no plantó mi Padre, el Padre ha plantado, el Padre tiene ciertos escogidos que Él lo ha plantado y lo ha puesto en Cristo por medio del Espíritu Santo, los ha sellado y los ha llevado y colocado en la iglesia. Pero muchos dicen de que no. Me gustaría ver qué dicen de Juan 15. A ver si en Juan 15, porque si ya me duele porque yo no he escuchado a nadie que hable de esto. Por lo menos hasta ahora no he escuchado. Me gustaría que si alguien me pueda hacer escuchar una prédica, mostrar algo, pero no he escuchado. Vamos a ver si estamos injertados en Israel o en Cristo. Me gustaría escuchar de las palabras del Señor Jesucristo, a ver si se atreven a contradecir lo que dice Cristo. En mis palabras pueden ser que las puedan contradecir, pero las palabras que dijo Cristo no creo que se animen. Dice así, la vid y los pámpanos.
La vid y las ramas. Yo soy la vid verdadera. Israel es la vid verdadera. No, ¿qué dice? Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, o sea, sería toda rama que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo el que lleva fruta lo limpia para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios en virtud de la palabra que os he hablado. Permaneced en Israel. No, permaneced, estad en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, o sea, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí es echado, el que no permanece en mí es echado fuera como el pámpano, o sea, como la rama, y se seca y los recoge y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os dará. En esto resulta glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean mis discípulos. Y podríamos hablar y hablar y hablar sobre esto. Me gustaría ver una cosa más. Solo que ver, ya vamos terminando. Sí, está bien. Entonces, ¿qué podemos ver? Que el Señor Jesucristo es, está bien, la nación de Israel, ya lo vimos muchísimas veces, representada al Señor Jesucristo, ¿no? Porque Israel, el verdadero Israel, queremos los reformados, algunos reformados, no todos lamentablemente, que es el verdadero Israel, es el Señor Jesucristo, y no la nación de Israel. Judá se perdió, tenemos mucho de eso ahí, que no quiere decir que es el verdadero, es el Señor Jesucristo, ¿no? Y ya vimos en Mateo 2.15, que era una cita de Oseas 11.1, que el verdadero Israel, ¿quién es? El Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? De Egipto llamé a mi hijo. Ya lo vimos, porque Mateo utilizó, eso ya lo utilizó en una prédica larga que casi no la vio nadie, ya ni la escuchó nadie. Traté de mostrar de que Cristo es el verdadero Israel y no el Israel de Palestina. ¿Y por qué Mateo utiliza escatológicamente, o sea, él muestra cómo era el Señor Jesucristo y cómo cada cosa que pasaba a Israel emulaba, mostraba, tipificaba lo que Cristo iba a pasar, cuando eran sacados, cuando Cristo, era lo que iba a ser Cristo. Otro texto que dice en Cristo y no en Israel, que Israel es Cristo, en Efesios 2:11 y 13. Efesios 2:11 y 13. Voy despacio para que trate de quedar en la mente un poco, para si no hablo un poco, pero Efesios 2:11 y 13 dice así: por tanto, acordaos que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, y en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue hablando y sigue hablando y hablando, y si me gustaría que lo lea como él rompió esa barrera y ahora todos somos uno, ¿no? Entonces que ahora estamos en Cristo, que estamos apartados de la ciudadanía de ¿qué? De Israel. Dice que estamos separados, que no somos uno. No hay dos pueblos, no hay un Dios para dos naciones, hay un Dios, solamente un sol, una justicia para todos, hay un Salvador, una expiación, no hay dos expiaciones para los judíos, una expiación para... Yo de verdad no sé dónde lo sacan, pero lamentablemente yo los acuso desde el púlpito y no los puedo condenar,
pero las palabras sí, aquellos hermanos, duras palabras son las que voy a decir, pero yo vagos le digo, vagos, seguidores de pastores vagos, que les gustan cobrar mucha plata y son de sana doctrina, y cristianos vagos atrás sentados ahí, ni siquiera se atreven a ver si el pastor ha leído bien, no notar un texto bíblico, nada. ¿Por qué? Porque le pareció fácil lo que escuchó, sí, lo dijo el pastor, y eso en el día de juicio, cuando digan, cuando esté en Cristo, digo, ¿qué lo dijo el pastor? Yo lo escuché. Al ángel, al fuego eterno. Y así va a ser. Porque no quisieron indagar las escrituras. Solamente les pareció muy fácil todo lo que decían, un evangelio fácil, y durante la semana ni siquiera escudriñan las escrituras, a ver si es verdad o no es verdad lo que dicen. Y así estamos siempre, digo lo mismo. Gente vaga, gente ociosa, que no le gusta saber lo que dicen las escrituras y pierden el tiempo durante toda la semana. Pero en el día del Señor, cuando Cristo venga, se van a arrepentir. Para ir cerrando, dice así la escritura. Siempre me duele porque sé que la escritura dice que no todos van a ser salvos. Y venir a Cristo significa negarse a uno mismo, dejar las cosas que uno, esa carne que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, que está continuamente molestando la carne. Es negarse a eso y decirle no. En Romanos 6.5, ¿por qué yo me atreví a hablar de esto? Porque confío en lo que dice las escrituras. Y Romanos 6.5 no dice en Israel, dice así. Romanos 6.5 dice: porque si hemos llegado a ser injertados a Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la resurrección. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿De injertado en Israel? No, porque si hemos llegado a ser injertados en Él, y no nos olvidemos de el contexto, que no quiero hablar, que Pablo está diciendo, porque fuimos sepultados juntamente con Él para la muerte por medio del bautismo, para así como Cristo se levantó entre los muertos por la gloria de paz, así también nosotros anduvimos en nueva edad. Y ahí siguiendo dice, porque si hemos llegado a ser injertados en Él, no es que estamos injertados en Israel, sino que injertados en Cristo, fuimos puestos en Cristo, entonces no en Israel. Entonces, ¿qué podemos aprender de acá? O sea, podemos aprender de que, como lo venía diciendo, Pablo está dando un ejemplo, sí, de las primicias que es, no lo niego, que es Abraham, es el pueblo de Israel, pero no sirve de nada que esté puesto ahí, sino que eso totalmente, no olvidemos que la tipificación es lo que iba a ser Cristo, ahora tenés que estar en el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando habla de olivo silvestre, acá cuando dice, pero tú festejaste, no sé, me acuerdo si dice en Romanos 11, las segundas ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, se nos está refiriendo a nosotros el olivo silvestre. ¿Qué es olivo silvestre? Esto se usa para designar a nosotros, acá a los gentiles, ¿no? Que no nacimos de sangre, somos judíos espirituales, como dice en Romanos 2, pero tenemos la sangre no es judía, ¿no? Entonces el olivo silvestre era infructuoso o era inútil, era estéril. ¿Por qué era así? Porque nosotros no éramos como ellos de la primera masa que era santa. ¿Por qué? Porque nosotros no, tanto como vos y yo, no nacimos bajo la promesa. Yo no nací bajo ninguna promesa de nada, porque no estaba alejado de la ciudadanía de Israel, de las promesas, de los pactos. Entonces, por lo consiguiente, yo era un olivo silvestre infructuoso. ¿Qué hacía? Lo que mi carne me demandaba continuamente y mi mente se inclinaba al mal y a pisotear la ley de Dios y a hacer lo que yo quería nada más todo el tiempo. Entonces, por eso, ¿qué fruto voy a dar? Y voy a dar fruto estéril, si estoy muerto. ¿Qué va a ser un muerto? Nada. Pero en Cristo, nueva criatura, injertado en Cristo, resucito para vida, ahora sí, para hacer las obras que por Cristo, ¿no? Entonces sí, podemos hacer, pero antes no. Entonces cuando está hablando en el versículo 17, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellos y llegaste a ser copartícipe de la raíz, de la rica savia del olivo. Bueno, de la raíz, yo entiendo de que está hablando de los patriarcas, desde el principio, ¿no? Pero me gustaría considerar lo que dice Apocalipsis 22:16. ¿Quién es que dice por la...? Yo digo, bueno, está bien, lo podemos contradecir lo que dice
Daniel, pero hoy lo traje a Juan 15 para que dijera quién es la vid, y Cristo dijo yo soy. Lo mismo le voy a traer por palabra de Cristo a ver quién es la raíz. Y en Apocalipsis 22:16, estoy buscando otra noche en la Biblia que tengo allá en el trabajo. Apocalipsis 22:16 dice así: yo Jesús envié a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz. Y el linaje ahí. Que dice, yo Jesús envié. Ángel, no nos olvidemos que ángel es un mensajero. Un ángel puede ser un pastor dando un mensaje. Yo envío mi mensajero, alguien que da un mensaje. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas. ¿A quién? A las iglesias. Dios hoy puede estar diciendo, yo envié a mi mensajero en el día de hoy domingo para que dé testimonio de estas cosas. ¿A quién? A las iglesias, de que yo soy la raíz. Y no Israel. No pongan los ojos en Israel. Pongan los ojos en Cristo. Oramos y bendecimos a la nación de Israel, deseamos que sean salvos, pero no estamos viendo a ver qué hay, qué bomba nos cayó, qué pasó, que se levantó un templo. No, estamos puestos en aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos ha salvado y nos va a salvar y nos va a dar vida, nos ha dado vida eterna y va a venir en un tiempo, no sabemos cuándo. Estamos esperando la hora y la venida de Señor Jesucristo, no la hora y la venida de cuando se va a levantar el anticristo en Israel. La hora y la venida del Señor Jesucristo. Satanás hace que se incline todo el tiempo para allá y tengan sus mentes allá. Y están viendo, ¿viste lo que cayó? Sí, eso yo creo que ya está llegando. ¿Viste que están todo el día así? Y lamentablemente tienen sus mentes completamente desviadas, ¿no? Bueno, tengo otros textos más, pero ya me pasaba como siempre el tiempo. Dice Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dice, no llores aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David venció para abrir el rollo y los 7 sellos. Entonces tengo Isaías 11:1, Isaías 11:10 que también es lo mismo. Entonces, ¿qué hemos aprendido en el día de hoy? Quizás fue un poco difícil, aquellos que no hacen mucho problema y aceptan la palabra de Dios clarita como está, no tiene problema. Solo aquellos que lamentablemente aprendieron cierta teología y no se animan a dejarla, porque dicen, ¿qué voy a comer? ¿O qué voy a hacer? ¿Cómo voy ahí? Tuve tantos años en esta iglesia, me lo enseñaron, mejor me quedo acá. Yo me gustaría ver cuando venga el Señor Jesucristo a ver si va a decir lo mismo. No debemos, si estamos enseñando otras cosas que son contrarias a la Escritura, no diría que va a ser como yo me tuve que apartar y alejarme, porque sí, Cristo me alejó, yo no pude hacer nada. Sí, a vos también te apartó. Y es hacer así, alejarnos. Entonces, ¿qué aprendimos? Si la primera porción es santa, también la masa y la raíz santa también, sí, estaba hablando de Abraham y los patriarcas, y de la nación de Israel. Pero ¿qué pasa? Después dice, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser partícipe de la isla y rica savia del olivo. Sí, fuimos injertados, pero no nos olvidemos que nosotros, la iglesia, tanto judíos como el pueblo de Israel, la Palestina, y cualquier chino, nosotros Argentina, Perú, Bolivia, México, Estados Unidos, Chile, Canadá, Venezuela, todo lo que pueda hacer países latinoamericanos, o de otras partes tienen que estar en Cristo, tienen que estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, la iglesia, eso es, están en la iglesia, y Cristo es la cabeza, no que hay dos pueblos de Israel y acá y otro acá. Espero que se haya podido entender. No lo he encontrado en ningún lado, así que se me ha sido un poco difícil armarlo esto, así que vamos a orar y cerrando. Sí, se entendió mal. Amado Padre, tuve que tomar una decisión, usted vio en estos días, donde daba vueltas y vueltas y decía, Care, predicar lo que dice su palabra o predicar lo que dice un comentarista. Y he llegado a la conclusión que los comentarios son buenos, las prédicas de muchos pastores muy buenos conocidos también son buenas y podemos participar porque todo es de nosotros, ¿no?
pero he aprendido la lección más grande de mi vida y creía que la sabía, pero usted siempre me humilla y me lleva a donde me dijo: permaneced en mí, permanece en mi palabra, Daniel, no permanezcas en un comentario. El hombre se puede equivocar, mi palabra es inerrante, es eficaz. Y pude comprobar por primera vez, antes dije, me parecía esto que dice lo correcto, y no encontraba nada porque lo llevaba a las escrituras y lo comprobaba, padre, que estaba en lo correcto. Pero en un momento me encontré que decía, pero no hablan de Cristo acá. Y al que no está Cristo está vacío todo. No puede haber evangelio sin Cristo. Y fue por primera vez donde dije, no, creo que no es así. La escritura dice, como dice en mi nombre, en el día de juicio del tribunal, y usted cuando diga, no se merecen nada, pero tengo que repartirle a cada uno, y si usted va a pagarle a cada uno, la obra que hizo cada uno, se verá. En ese momento traté de poner mi corazón e inclinarlo a Cristo, la prédica, y no lo que decía un hombre o comentario. En ese día usted me dirá que me equivoqué o que no me equivoqué. Espero que, siempre le digo, me corrija ahora y tenga un corazón humilde y que no, sabe que lo que he hecho acá, está mi señora, estoy yo, pero confío en una palabra que dijo Cristo. Sé que ese texto está hablando de la disciplina, pero también sé que el Señor está, que dice, donde están dos o tres, yo estoy con él. Yo sé que tenemos su Santo Espíritu, pero sé que el Señor todos los domingos está sentado. No estoy hablando del Espíritu que va y viene, estoy hablando que el Espíritu Santo sí está. Estoy hablando de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu. Sé que el Señor viene, y sus ángeles también, así, y viene. Y sabe, Señor, que hoy intenté hablar de usted. Y esa fue mi intención, no lo que muchos no se atreven a hablar y poner la mirada en un pueblo, y oro por ese pueblo que usted rescate a muchos, sí. y dice, y así es poderoso ese palo para usted, para volver a injertarlos a ellos. Así que yo sé que va a injertar a muchos del pueblo de Israel, pero en el día de hoy yo quería que su Santo Espíritu tomara de usted y lo glorificara a usted, no a una nación. Gracias.